Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos, vamos a esperar unos minutos que se integren los demás, así que vamos a dar unos minutos más, por lo menos unos 5 o 10 minutos, si le parece. Buenas tardes a todos. Como le comentaba hace un momentito, perdí que esperábamos unos minutos para que se integren los demás. Ustedes, hay unas ciento y tantas de personas inscritas. Esperemos que entren. Así que por favor, deme, aunque sean unos 10 minutos para que comencemos formalmente.
Bien, chicos, sean todos bienvenidos de nuevo. Aquí estamos. Hoy quise traerle eh, un tema que para nosotros es crucial, ya que la DGI ha estado notificando a todos los contribuyentes sobre el debido llenado del anexo H1, H2. Mi nombre es Niurka Villa, soy la CEO de Learning by Niva, una escuela de negocio y la socia fundadora de Niva Consulting, una firma de auditores. Para aquellos que no me conocen, estamos aquí para servirle. En realidad, viendo la necesidad que casi todos los asesores y que estamos ya en fecha eh, crucial de presentación de declaraciones juradas, quise traerle un pequeño obsequio de Semana Santa para que podamos cumplir con el debido proceso del llenado y el reconocimiento e identificación de los beneficiarios finales. Dado este contexto, tenemos que conocer en base a la ley de prevención de lavado de activos y proliferación de armas contra el terrorismo, para que nosotros no podamos caer en una posible multa y obviamente eh, como consecuencia de no presentar adecuadamente la declaración jurada. De primera instancia, le puedo comentar que la declaración jurada y sus formularios no son opcionales del llenado. No es que yo voy a dejarlo vacío porque yo no sé hacerlo. Tenemos que tener un criterio profesional. Si usted no sabe hacer una declaración jurada, no la haga. Todos los formularios deben ser llenados. En caso de que no proceda porque no tiene operación, por ejemplo, si yo tengo una declaración jurada que no corresponde, que no tengo activo de categoría uno, pues obviamente el anexo D1 estará vacío. ¿Por qué? Porque no tengo ese tipo de activo. En esos casos, sí pudiéramos nosotros decir que yo dejaría un formulario vacío, pero en la mayoría de los casos, los formularios deben ser completados. Ya sabemos que tradicionalmente lo que es el anexo D2, que es el anexo de ajuste por inflación, y el H1 y el H2 se, se dejaban vacíos en muchas oportunidades. Y como verán, ya la administración está notificando vía oficina virtual que hay que llenarlo. Tienen que tomar en consideración que le sale un aviso de que tiene que llenar el anexo. Ese aviso no es que si lo deja vacío no pasa, no. Lo que dice es que tiene que llenarlo. Lo que le va a pasar es que si lo deja vacío, probablemente le va a llegar una notificación de inconsistencia y van a tener que hacer las rectificativas del lugar. ¿Ok? Y obviamente, como no cumplió con con el deber de identificar el beneficiario final, probablemente una posible multa le podría estar llegando. En ese sentido, este es el preámbulo de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña disertación. Voy a trabajar con los conocimientos básicos. Lo primero que debemos saber, déjame ver que no quiere, ahora se fue muy rápida, ya, es que el beneficiario final siempre va a ser superditado, obviamente, ¿en base a qué? A lo que indica la ley de prevención de lavado de activos y que tiene que estar incluido en el programa de PLAP, que son aquellos que principalmente para los sujetos obligados de la ley de lavado de activos, de prevención de lavado de activos. En este caso, podemos ver una estructura de la presentación actual. Vamos a ver las definiciones generales, legales, que tienen que ver con el beneficiario final, la identificación y la debida diligencia del beneficiario final, la obligación formal tributaria, casos especiales del reglamento, los formularios H1, H2 y obviamente una conclusión del tema. Entonces, partiendo de ese escenario, sí vamos a conocer lo que son los beneficiarios finales. ¿Qué es un beneficiario final? El beneficiario final es una persona física que ejerce el control efectivo final
de una persona jurídica, que tendrá como mínimo un 20% del capital suscrito y pagado. Eso es lo que se establece de acuerdo al artículo 2, numeral 5 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos. La debida diligencia es el conjunto de políticas y procedimientos que todos los sujetos obligados deben llevar a cabo. ¿Para qué? Para conocer los clientes relacionados, proveedores y beneficiarios finales de todas las actividades que se realicen. Este es unos conceptos clave y obviamente el sujeto obligado es el que la Ley de Prevención de Lavado de Activos ha establecido como obligatoria, tanto la persona física como jurídica. ¿Para qué? Para prevenir, detectar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esas son definiciones clave que entendemos que debemos conocer sobre la base de lo que sería un beneficiario final. No necesariamente porque yo no sea sujeto obligado de la ley de lavado, no me excluye o no me exime de la identificación del beneficiario final. Lo que me exime es de la debida diligencia, pero no de la identificación. O sea, yo como contribuyente, y que obviamente tengo que tener ese proceso, yo como contribuyente tengo la obligación de determinar e identificar los beneficiarios finales dentro de mi entidad. Sin embargo, no tengo la obligación de hacer debida diligencia, siempre y cuando yo no sea sujeto obligado de la de lavado de activos. Bien, entonces, partiendo de esto, que hay dos elementos o dos condiciones especiales que establece la ley de la 155-17 sobre prevención del lavado de activos, o la ley PLAT, como se les dice, ¿verdad? Sus siglas, es que el beneficiario final es la persona física. Hay una regla máxima que tenemos que decir siempre, siempre, el beneficiario final siempre será una persona física o natural. Nunca podrá ser una sociedad, en ningún caso, incluso en caso de cadena de titularidades o de propiedades de entidades jurídicas, debe identificarse el beneficiario final último o la persona natural última que ejerce el control efectivo real final o que tenga la participación accionaria. En estos casos, los dos elementos diferenciadores es cuando tiene una participación accionaria mayor o igual al 20%, que puede ser de forma directa o indirecta, y o cuando tiene el control efectivo, que es la que aún no alcanza el 20%, porque a veces tenemos casos de entidades que tiene el capital diluido. ¿Cuándo hablamos de capital diluido? Cuando tenemos una cadena de titularidades, vamos a decir, 10, 15, 20 personas que son accionistas o socios de una entidad. Sin embargo, cuando usted saca el porcentaje de cada una de ellas, no llega al 20%. O sea, ¿qué significa? Que el beneficiario control accionario no existe en ese tipo de entidad. ¿Por qué? Porque el capital está disluido. O sea, hay tantos accionistas que ninguno alcanza ese porcentaje. Entonces, ¿qué se extiende? El elemento 2, que sería el control efectivo, la persona física que ejerce el control real y efectivo final sobre la jurídica. Veamos, ¿cómo yo lo identifico? ¿Cómo yo identifico quién es el beneficiario final? Vamos a tener tres niveles para poder identificarlo de acuerdo al artículo 4 del reglamento de aplicación de la ley de plata. Tenemos un primer nivel que lo conocemos como tal, cuando la participación sea igual o mayor al 20% del capital suscrito y pagado. En este caso lo conocemos ¿como qué? Como beneficiario final, control accionario. Ese es el primer nivel o la primera condición que nosotros podemos verlo y que podemos seguirlo bajo un proceso escalonado donde vamos a ir determinando si es un primer nivel o es un segundo nivel o un tercer nivel. En el segundo nivel vamos a tener el control efectivo que sea estructurado ya sea por medios estatutarios o por medio de hechos. Eso es, o de ejecución. En este caso, ¿quiénes son las personas que toman las decisiones?
quiénes son las personas que realmente tienen el control, el don, el mando, la gestión de la entidad. Eh, no necesariamente está de forma estatutaria, pero puede ser que sea de forma de hecho, o sea, de ejecución. Y el último nivel es el tercer nivel, la máxima persona gerencial, aún si no se ha identificado. O sea, eso ahí es quién es que aparece como esa máxima persona, en el sentido de que puedo que no tenga el control efectivo definido, puede de manera estatutaria, puede que no tenga o que tenga el capital diluido, pero puedo, ¿cómo yo voy a identificar quién es ese beneficiario final? Porque tengo una obligación de presentarlo. Entonces, en este caso, vamos a poner la parte que corresponde a la máxima persona gerencial si no se ha identificado por ninguno de los niveles anteriores. El proceso siempre debe concluir con que es una persona física que se ha determinado como beneficiario final y que y si todos los accionistas, ¿verdad? Del proceso no llegan al porcentaje o hay muchas sociedades que son accionistas de esta entidad, entonces se llegaría ya a lo que conocemos como cadena de titularidad. Se llegaría hasta la última persona física natural. Este es un obsequio de nuestro querido amigo Roberto Mellacón sobre el proceso de identificación del beneficiario final. Cuando hablamos de esto, la primera etapa, la primera línea, inicia con la identificación del oficial de cumplimiento. Obviamente, eso ya son para sujetos obligados de la ley PLAT. Y continuamos con qué? Con el conocimiento del propósito de la relación comercial que puede existir con esa persona. Vamos a tener luego la identificación de los PEPs, de las personas políticamente expuestas, la información y documentación, que ya eso se hace a través del programa de prevención de prevención de lavado de activos. El nivel de riesgo, ¿cómo lo vamos a definir? El nivel de riesgo va a depender de quiénes son las personas que están involucradas, ya sean clientes, accionistas, PEPs o relacionados o suplidores. Se verifica, obviamente, esta información y esa documentación que me respalda el conocimiento de la relación comercial que tenga con cada uno de ellas. Se actualiza cada cierto tiempo y obviamente ya para fines de lo que sería la reportería correspondiente a los sujetos obligados de la determinación de la procedencia de los fondos y obviamente la revisión de esas personas o clientes o proveedores en las listas. Ese sería como un proceso inicial que se lleva a cabo al momento de identificar los beneficiarios finales de los clientes. ¿Qué informaciones mínimas debe contener en el programa de prevención de lavado de activos? Bueno, el número de identidad o documento vigente, ya sea una cédula, un pasaporte, un ID, un Tax ID, un documento de residencia tributaria que identifique formalmente a ese beneficiario final, o el nombre completo del beneficiario final, su domicilio o su sede de actividad, o sea, como tal, y indicar el porcentaje de participación, ya sea accionaria o en caso de que tenga un control efectivo dentro de la entidad. Eso ya muchas veces nosotros tenemos que revisar como parte de los que estamos trabajando con las asesorías o con lo llenado de las declaraciones juradas, las asambleas, donde se determinan quiénes son. Ahí cuando hablamos de las asambleas, podemos definir beneficiarios finales, control efectivo de manera estatutaria, porque se estableció por una asamblea. Ahí lo podemos ver a quienes se le otorgaron poderes para gestionar, para tomar decisiones, para hacer procesos. Entonces, esos son beneficiarios finales, control efectivo, que podemos identificarlo mediante asamblea, que son lo que llamaríamos mediante vía estatutaria. De hecho, serían ya aquellas personas que se le han otorgado un poder, no necesariamente por estatuto, pero sí, por ejemplo, yo he definido un accionista o un gerente o un administrador que se le ha dado un poder, ya sea
la junta de accionistas o el consejo de administración le haya dado un poder sobre gestionar y tomar decisiones dentro de la entidad. En ese caso sería un control, un beneficiario final, control efectivo, pero de hecho. Tiene que tomar en cuenta que vamos a ir viendo cómo segregamos cada tipo de beneficiario final. Como yo le comentaba, tenemos la participación de mayor del 20%, que va a ser la titularidad directa en la sociedad. O sea, yo tengo una compañía donde tiene 1 millón de pesos de capital accionario y el accionista que yo estoy identificando, persona física, tiene un 30, un 40, un 50, un 99, que a veces lo vemos muchísimo así. Ese es el que conocemos como titularidad directa en la sociedad, que tiene ese porcentaje dentro de la misma entidad. Entonces, ya la titularidad indirecta es cuando se hace a través de un holding, de un intermediario, donde yo soy accionista, pero ¿de qué? De otra compañía. Dígase, yo tengo una compañía de 1 millón de pesos, donde hay un 20, vamos a decir, un 2%, un 10% que corresponde a una persona física, cualquiera que sea accionista, y el 90% a una sociedad. Pero dentro de esa sociedad, yo tengo que identificar la titularidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como yo soy accionista con participación mayor al 20%, vía indirecta, vía un holding, vía un intermediario. Y la combinación que puede ser tanto directa o indirecta, que probablemente se da el caso donde yo tengo, por ejemplo, un 10% de participación en la sociedad, pero en la indirecta o a través del holding, yo puedo tener un 40%. Ahí ya yo tengo una combinación de directa e indirecta de participación. ¿Por qué? Porque tienen un 10% de participación directa, pero tengo un 40% de participación indirecta, obviamente del 90% restante. En cuanto si tienen alguna pregunta, pueden por favor interrumpirme, preguntar, ¿verdad? Para que no nos quedemos así en el aire, sino que no sea un monólogo y podamos interactuar entre nosotros. Bien, entonces, cuando hablamos del control efectivo, era lo que yo le comentaba, ya ejerce un dominio o, o una influencia determinante en la gestión, en las decisiones estratégicas, en los activos de la entidad, o sea, puede disponer de estos. Entonces, en este caso, no alcanza probablemente el 20%. En este caso, siempre se trabaja y se toma en consideración que es una vía cualitativa compleja y que puede ser en algunos casos de relevancia de estructuras sofisticadas. Por ejemplo, el control estatutario con derechos especiales a voto, cuando se crean acciones preferentes o algún tipo de control específico, vamos a decir así. El control de hecho, que es la influencia preponderante. Hemos visto que las empresas dominicanas, muchas de ellas son empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que nombran por decir algo, ponen a los hijos como propietario de las acciones como tal, que sería control accionario. Sin embargo, quien toma la decisión es los padres o el padre que haya creado la entidad. Entonces, ahí vemos que hay una influencia preponderante. Entonces, decimos que hay un beneficiario final, control efectivo por control de hecho. Y ya en el caso de que sea acreditado formalmente con un poder, ese sería el poder de decisión estratégica acreditado. Entonces, en ambos casos, puede que sean independientes o que sean o que se puedan darse en los mismos casos. No necesariamente debe coincidir la misma situación. En cuanto al árbol de decisión para para la determinación o para la identificación del beneficiario final de una sociedad, vamos a tener primero la siguiente estructura. Se identificó la persona con participación accionaria mayoritaria a mayor al 20%. Si decimos que sí, entonces esa ahí se traduce como beneficiario final. Si decimos que no, no pudimos identificar a esa persona con una participación mayor al 20%, entonces se identifica que me sigue.
¿Se identificó la persona que ejerce el control a través de otros medios? Si decimos que sí, entonces ya se convierte en beneficiario final. Si decimos que no, entonces tenemos que hacernos la pregunta de nuevo. ¿Se identificó el beneficiario final a través de personas con los puestos de mayor rango gerencial? Y ahí sí ya, sí, obviamente sería beneficiario final. Tienen que darse una de estas tres condiciones para yo definir o yo determinar o tomar la decisión de quiénes serán los beneficiarios finales que nosotros vamos a identificar y obviamente a procesar en los formularios correspondientes, en este caso, para la declaración jurada del H1, H2. Según las recomendaciones del GAFI, para la identificación del beneficiario final, tenemos, por ejemplo, conocer la estructura de la propiedad, o sea, de la entidad, sería la estructura de titularidad. Normalmente, ¿cómo nosotros identificamos eso? Con los estatutos, con las asambleas, con el libro de acciones para ver quiénes son los que tienen los porcentajes correspondientes para nosotros conocer la estructura de la entidad. Identificar personas naturales con control, ya hay quiénes son aquellas personas que por vía estatutaria, por vía de poderes o por vía de hecho, son las que tienen este poder de decisión, quiénes son las que toman, son las que tienen el don de mando. Cuando hablamos de control efectivo, y sí tengo que hacerle hincapié, no piensen en el manejo del dinero, porque no necesariamente manejan dinero, sino es quien tiene el poder de decisión, quien tiene el poder sobre de disposición de los activos de la entidad o de tomar decisiones estratégicas. Ese es el que llamamos control efectivo. Eh, Cuando no podemos identificarlo, nos vamos por el mayor rango gerencial. Muchas veces no tenemos esa información tan específica. Por ejemplo, yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada que tiene dos entidades, una sociedad, bueno, tres entidades. Tiene una sociedad anónima con un 15%, anónima, ¿verdad? Otra sociedad con otro 15% y, bueno, una sociedad anónima con un 15% y una sociedad anónima con un 70%. Tengo tres sociedades que son propietarias de la misma entidad. Eso es lo que le conocemos como una estructura jurídica compleja. ¿Por qué? Porque la empresa como tal, o sea, la titularidad directa, son jurídicas. Sin embargo, cuando hacemos el desglose de las titularidades individuales, vemos que seguimos teniendo esa complejidad. Por ejemplo, en la sociedad limitada del 70%, tiene dos sociedades o una sociedad adicional, vamos a decir así, que tiene un 70% de valor, que sería la C. Entonces, en este caso que decimos, tenemos dos sociedades que tengo que llegar hasta la última sociedad que es AM, el beneficiario final, como control. Entonces, siempre tenemos que llegar ahí, el que le llamamos una estructura jurídica compleja, porque tenemos que determinar hasta la última persona natural, ya sea por control accionario o por control efectivo. ¿Alguien me entendió? Bien, la debida diligencia, si no hablan, yo entiendo que ya estamos todo bien. Es el mandato para identificación de los beneficiarios finales y obviamente también de conocimiento de que son estos beneficiarios finales. Ese es el objetivo principal del artículo 38 de la ley PLA, que nosotros debemos identificar y verificar la identidad del beneficiario final utilizando ¿qué? Informaciones confiables. Para la identificación se pueden crear programas para recaudar las informaciones principalmente de, de los datos personales, la participación de las gestiones, la naturaleza del control ejercido. Se verifica con una fuente fiable y obviamente también debemos contrastar con las listas, que eso forma parte. En este caso ya sería una obligación de las empresas que son sujetos obligados de la ley de prevención de la. Tomen en cuenta
que la ley de prevención de lavado de activos eh, determina una serie de personas que somos sujetos obligados. Hay una situación que se ha venido dando sobre la actividad económica que ejerce la persona física, por ejemplo, los contadores y los abogados, que en su mayoría, vamos a decir así, actualmente aparecen dentro de las listas de la administración tributaria como sujetos obligados por la actividad económica. Tenemos que saber si somos o no somos sujetos obligados a la ley de prevención de lavado de activos. ¿Cómo yo sé si no soy? Bueno, dependiendo de la normativa que aplique, obviamente, me dice si yo estoy, si estoy haciendo un tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso de nosotros los contadores y asesores fiscales, que solamente hacemos auditorías financieras, hacemos presentación de declaraciones juradas, que no tiene que ver con las acápites o las informaciones que me pide la normativa. Entonces yo como por ejemplo constituir compañía, administrar fondos, representar en forma de tercero, vincular procesos de dirección o de mandato. Si yo no tengo ninguna de estas actividades que me dice la normativa, que me provoca ser sujeto obligado y que simplemente yo estoy ejerciendo mi profesión de manera independiente, pues yo no tengo por qué estar en la lista. ¿Qué tenemos que hacer? Mandar una comunicación a la administración tributaria con la evidencia de que nuestras actividades no son de las que están establecidas en la normativa para que no excluya del listado, porque nuestras actividades solamente se circunscribe a la profesión contable que ejercen. En el caso de los abogados es un poquito difícil porque la mayoría sí constituye compañía, sí hacen administración de empresas. Entonces, ahí es un poquito más difícil, ya los notarios sí tienen esa condición. Entonces, tenemos que saber o tenemos que verificar en el caso nuestro de los contadores, que es lo que más siempre se verifica, de que no necesariamente somos sujetos obligados aunque aparezca en la lista. Lo que tenemos que hacer es el proceso de desvinculación, de que no excluyan de la lista presentando las evidencias de que nosotros no hacemos ninguna de las actividades que nos obligarían a ser sujeto obligado de la ley de lavado de activos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Bien, entonces le comentaba, en la norma 0318, que es la normativa, gracias, bienvenida Ibelice, que es la normativa que habla sobre los las obligaciones, ¿verdad? Tenemos aquí en este caso, habla de los agentes inmobiliarios, las fiduciarias, para que ustedes tomen en cuenta esto. La norma 0218, acuérdense que todas salieron así. Aquí habla de las personas físicas o jurídicas que tienen que ver con actividades de compra y venta de vehículos de motor, barco, aviones, esa es la normativa 0218 y la 0118, a ponerla aquí, eh, ya en este caso, la norma 0118 es la que me trata las personas físicas, vamos a decir así, físicas o jurídicas, que tienen las actividades de como abogados, notarios, contadores, empresas de corretaje. ¿Cuál es? Ok, tengo una pregunta aquí en el chat, déjenme leerla, denme un momentito. ¿Cuáles pueden ser evidencias probatorias de que no somos sujetos obligados de la ley de prevención de lavado de activos? Excelente pregunta. Por ejemplo, en el caso de nosotros los contadores, que tenemos actividades comerciales, vamos a decir, que solamente hacemos
transacciones con clientes que tienen que ver con, ¿cómo se llama esto? Con contabilidad como tal. Por ejemplo, me dice la normativa para el caso de las empresas o las personas físicas jurídicas. Dice, mira, eh, tú administras cuenta bancaria o de ahorro de tu cliente. No, yo no administro nada. O sea, todas las cuentas que yo tengo son mías. ¿Qué evidencia tú tienes de que tú no administras cuentas bancarias? No, todas mis cuentas que yo administro, donde yo firmo, son cuentas de mi empresa, no son de tercero. Yo puedo pedir una certificación bancaria de que todas mis cuentas son propias de la entidad y no de cliente. Por ejemplo, en el caso de organizaciones que crean, ¿verdad? Que contribuyen para la creación, operación y administración de empresas. ¿Usted administra una empresa? No. O sea, de clientes estamos hablando. No, yo no tengo el servicio de back office, yo no tengo ese servicio de gestión de empresa a mis clientes. O sea, de que, mira, le presto, le llevo la administración. No confundan a veces de que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que administramos de que le administramos la nómina. Por ejemplo, yo doy servicio de administración de nómina o lo que fuese como tal. En ese caso, yo no estoy yo lo que le estoy administrando es un servicio de outsourcing de nómina, no necesariamente estoy administrando o gestionando la entidad completa. También la creación y operación y administración de personas jurídicas, o sea, cuando sean estructura, la constitución de compañía. Ya hay, por ejemplo, yo tengo una evidencia de que de que mis honorarios que yo facturo, o sea, las actividades comerciales que yo tengo, mi facturación no se compadece con esa actividad. Todo lo que yo hago es auditoría, mis facturas todas son de auditoría, de igualas contables de asesorías fiscales. No tengo en mis facturaciones ni en mi contrato. No tienes que ponerlo todo, pero puedes poner alguno de que es una evidencia. Recuérdate que no podemos, no es que vamos a poner el universo de mis clientes en mi totalidad de facturación, sino que podemos indicarle puede ser con copia de contrato que ustedes hayan hecho, de que la actividad real y que te está facturando son esas, que no tienen nada que ver con la que está en la norma 0118. Espero que le haya servido la explicación. Bien, entonces, documentar. ¿Qué pasa? Cuando ya hacemos el proceso de debida diligencia, tenemos que ir documentar específicamente cómo llegamos a ese proceso. ¿Qué significa esto? Mantener un expediente actualizado de que esas informaciones que hemos investigado de esos, de esos de esos beneficiarios finales están acorde con la realidad, de que ya, recuérdese que cada cierto tiempo a veces se excluyen o se agregan informaciones de los beneficiarios finales. Por ejemplo, principalmente en aquellos beneficiarios finales control efectivo o si ya sea por la vía estatutaria, que pueden irse cambiando cada vez que haya una asamblea. Por eso es tan importante que debemos revisar las asambleas para el caso de que haya cambiado el beneficiario final, control efectivo. Ok. Los tres criterios legales obligatorios, como yo le comentaba, tenemos el criterio de participación accionaria mayor al 20%, ya eso lo habíamos comentado. La del control efectivo, que es el control real, ya sea de control estatutario por votos especiales o, o el control de hecho. ¿Alguien me quiere decir algo? A ver si hay una pregunta aquí. Me pregunta, por ejemplo, ¿se puede ser facturas emitidas a clientes por nuestro? Claro, recuérdate que la evidencia que tú vas a proporcionar de que tú no eres sujeto obligado es la que tú tengas. Si tú, por ejemplo, no haces contrato, sino que simplemente tú le facturas al cliente, pues tú puedes poner las evidencias de tus facturas. Eh, obviamente, no tiene que ser todas las facturas de un mes, un año, sino las facturas que tú entiendas que son elementos probatorios y que en caso de que la administración requiera una revisión exhaustiva o quiera verificar que todas tus facturas son
se constituyen o corresponden a eso que tú estás informando en la carta que tú vas perfectamente a motivar, entonces tú puedes obviamente incluir de que real y efectivamente no factura servicios que te obligan o que te ponen en la condición de sujeto obligado. Ese es no tengo la cantidad exacta de documentación, es la que tú entiendas, que tú tengas a la mano y que te pueda como avalar esa motivación de esa carta para que te excluyan como sujeto obligado. Bien, ¿alguien más? Ok. Y la jerarquía gerencial, o lo que llamamos es residual. Mm, excelente. Sí. Ok. Lo que llamamos la jerarquía gerencial o residual, que es la identificación del alto ejecutivo principal, que puede ser el gerente general, el director ejecutivo, el presidente o cualquier títulos equivalentes que se incluyan, vamos a decir así, en el proceso de identificación. A veces no tenemos, como yo le comentaba, esa estructura tan definida. Cuando hay estructuras complejas de, de, jurídicas, tenemos que ser un poquito más creativos, ir más allá a lo que es simplemente una verificación de los estatutos. Entonces, entonces frizó. ¿Eh? Y que cuando tú le das, se va todo junto. Pérez. Ok. En cuanto ya habíamos comenzado, comentado la parte que corresponde a la definición, aquí a verificar al representante. Muchas veces, eh, ya últimamente la administración exige que cuando ustedes hagan una asamblea se defina quiénes son los beneficiarios finales, además de que deben incluir los representantes solidarios de la entidad en esa identificación. ¿Alguien me escribe? Vamos a ver. Me preguntan. Hace unos días fui al banco a actualizar mi cuenta y me pidieron mi R3. Me dijeron que salía una alarma en la DGI. ¿Qué significa esto? Mm, Una alarma. Ok. Tu IR3. Si tú eres un asalariado, no te debería salir alarma, porque ahí en lo que no entiendo es un IR3 y una alarma. Lo que puedo deducir en tu caso es que cuando tú actualizaste tu dato, tú tienes una actividad, ahora sí, una alarma en el R1. Ok, más probable es que tú tengas variaciones de actividad económica y que con esa actividad económica que tú tienes registrada en DGI, te está causando esa alarma. Como yo le comentaba, yo, Niurka Villa, como profesional liberal, CPA, estoy registrada con esa actividad económica en la administración tributaria y sale en el listado de sujeto obligado de la Ley de Prevención de lavado de activos. Cuando tú vas al banco a actualizar tu información, esa alarma, que es la que yo creo que te está saliendo, le sale al banco porque te está saliendo en el listado de la administración. Entonces, ¿qué te dice el banco? Mira, si tú no eres sujeto obligado, date de baja porque te está saliendo la alarma de que tú deberías. ¿Qué te va a decir? Dame el registro tuyo de la UAF, de la unidad financiera, dame el registro. ¿Por qué? Porque se supone que te está saliendo eh, esa alarma, esa alerta de que eres sujeto obligado. Y mucho más allá te dice, dame todas las informaciones que tú hiciste de registro en la unidad de prevención de lavado, que es la UAF. Entonces, tú tienes que actualizar tu actividad económica o darte de baja, que en la DGI. Oigan, ¿en qué baja? Darte de baja de sujeto obligado de la Ley de Prevención de lavado de activos.
Y si no te da, entonces el banco te va a requerir el registro ante la unidad de análisis financiero, ante la UAF. Bien, debe ser la alerta que te está saliendo. Bien, es probable que sea esa. Sería bueno que cuando tú converses con tu ejecutivo bancario, te explique cuál es la alerta, porque imagínate tú, la alerta puede salir de todas partes, pero si es justamente la actualización de tus datos, que son la actualización de la debida diligencia que está haciendo el banco, probablemente es porque está saliendo esa actividad. Y eso pasa muchísimo también con sociedades. Yo he tenido casos de sociedades que cuando le actualizan el perfil, de hacerle la debida diligencia siguiente o actualización de esa debida diligencia, les requieren porque tiene una actividad económica errada. Tenía el caso de un cliente que tenía una actividad económica de venta de vehículos de motor. Y cuando verificamos, no vendía vehículos de motor, pero la compañera era tan vieja que siempre le ponían en los estatutos que hacía maravillas. O sea, ustedes saben que antes las actividades económicas, las empresas hacían de todo porque le ponían todo tipo de actividad. Sin embargo, ahora, cuando tú tienes que revisar tu perfil y tus estatutos, ¿qué tú haces? Limita la actividad económica en base a qué? A las operaciones reales que tú estés ejecutando, no a aquellas que tú pudieras hacer en un futuro. Si tú vas a hacer otro tipo de actividad o vas a crear otra rama de negocio, deberías incluir lo posterior, pero no que tú vayas a abrir un abanico de operaciones que tú no estás haciendo y que probablemente en algunos casos te lleven a la base de ser sujeto obligado a la ley de prevención de lavado de activos. Y eso es lo que tenemos que ir mermando, eliminando esos riesgos lo que se está verificando. Entonces, las medidas de la debida diligencia de las personas jurídicas, eh, en estos casos, los sujetos deben tener un mínimo de identificación de la sociedad, la estructura de titularidad, el control del cliente, la dirección de las oficinas y los establecimientos comerciales y para identificar si son o no beneficiarios finales. Eso es para... Esto se frisa. A ver, ya se me fue, Pérez. Normalmente pasa cuando, a ver, yo sabía, cuando tenemos ya mucho rato. La debida diligencia en fideicomisos. Tengo que hablar por tipo de sociedades porque también vamos a ver estas situaciones. Aquí, en cuanto a los fideicomisos, vamos a determinar quiénes son los fideicomitentes, los beneficiarios finales de acuerdo al contrato de fideicomiso. Eh, en cuanto a la obligación de registros y reportes, ya le había comentado que tenemos que tener un registro de contribuyente en oficina virtual, mantener la información actualizada y obviamente determinar si somos sujetos obligados o no de la ley de prevención de lavado de activos. Hay una doble dimensión, que es la dimensión antilavado del beneficiario final, o sea, simultánea, ¿verdad? Que son la obligación de identificar el beneficiario final de los sujetos obligados de las instituciones financieras, notarios, contadores, abogados. eh, la supervisión del Comité Nacional de Prevención del Lavado de Activos y las sanciones administrativas que le puedan aplicar cuando sea para la dimensión de la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Sin embargo, tenemos la dimensión tributaria, que es la obligación del llenado de la declaración jurada en los formularios el H1, el H2 y obviamente en la actualización al momento del registro o actualización del RNC en el RC02. En estos casos debemos hacer también la identificación del beneficiario final. Ahí obviamente vamos a definir cuáles serían, esas son las dos dimensiones de la obligación de determinación del sujeto, del beneficiario final. Entonces, la clasificación, ya que la había comentado, el umbral como mínimo, ¿verdad? Es automático del beneficiario final siempre que supere el 20%. Ahí queda automático establecido el beneficiario final control accionario. Se nos requiere mayor investigación ni mayor normativa porque queda ya un límite mínimo definido como tal.
El porcentaje prevalece, o sea, el control prevalece sobre el porcentaje. Si una persona con menos del 20% eh, del 20% del capital accionario, pero que tiene el control, prevalece esta situación y obviamente debemos considerarlo como parte de los beneficiarios finales. Esto es para evitar la anti-ilusión del sistema. O sea, eso es, como yo le comentaba, se diluyen las acciones para que no se identifique este beneficiario final. Podemos tener pluralidad de beneficiarios, o sea, ¿qué significa beneficiarios finales simultáneos? Que son varios, tanto control efectivo como control accionario. Y el cómputo indirecto cuando tenemos una cadena de titularidad. ¿Cuál es las estructuras legales de riesgo de PLAP? Bueno, hay muchas estructuras específicas que normalmente tienen que ver con los vehículos corporativos, donde se crean patrimonios separados de socios. ¿Eso es para qué? Para ocultar patrimonio, para lavar activos, financiamiento, obviamente, y para financiamiento de terrorismo. Algunos casos especiales, tenemos estructuras complejas, fideicomisos y las personas políticamente expuestas. Entonces, en estos casos, la inscripción, ¿verdad? Del cargo, dependiendo de los tipos de beneficiarios que hemos definido, vamos a tener, como le comentaba, ante la administración tributaria, el primer momento a la inscripción o modificación del RNC y el segundo momento va a ser en la declaración jurada en los formularios H1 y H2. Hay unas excepciones, o sea, están exentas de la presentación del beneficiario final a las empresas individuales de responsabilidad limitada porque él sigue siendo el único beneficiario final, esa es una sola persona. Eh, las personas físicas también están exentas porque son ellas mismas, son los beneficiarios finales, hacer, no hay que poner una determinación como tal. Y en el caso de los fondos de inversión y fideicomiso de ofertas públicas de patrimonio separado, también en estos casos está la excepción de la identificación de los beneficiarios finales. Esas son las únicas excepciones que no meritan la, la identificación de beneficiarios finales. Algo importante en República Dominicana, no pueden haber sociedades con acciones al portador, porque todas deben ser nominativas. A partir de la ley 155-17, se estipuló que todas las acciones sean nominativas, es decir, que tiene que tener, la persona titular tiene que aparecer en el documento, no puede ser anónimas y ni tampoco puede existir un traspaso en anonimato del control para las personas físicas. Eso es a partir de la nueva, de la ley de prevención de lavado de activos. Alguien me escribe, si dos accionistas de una SRL tienen el mismo porcentaje de acciones, 40 cada uno, y las decisiones se toman conjunta, podemos decir que ambos son beneficiarios simultáneos, ok. Debería ser 50-50 porque si son dos, eh, no me da los números para el 100%, pero igual la teoría es correcta. Si ambos exceden del 20%, ambos quedan automáticamente como beneficiarios finales control accionario. Pero si ambos además son partícipes de la toma de decisiones, de las tomas de decisiones gerenciales, son los que disponen de los activos que tienen poder de disposición, ya sea de manera individual o de manera conjunta, ambos también se convierten en beneficiarios finales, control efectivo. Es correcto. A ver, me escribe. Ah, perfecto. Sí, ok. Está bien. Igual, en esos casos, si tienes cuatro accionistas, dos de 40 y los otros dos de 10 y 10, y los que son de 10 no tienen control efectivo, o sea, no toman decisiones, no participan en el manejo de la disposición de los activos, ni de hecho, ni estatutariamente, no se consideran beneficiarios finales control efectivo. Sin embargo, los otros dos pueden que sean concomitantemente ambos control accionario, porque tienen un 40%, y ambos, como son los gestores, tienen también el control efectivo. Algo importante que podemos verlo como tal. La conversión en acciones, o sea, la ley establecía, obviamente, un plazo de un año
de que todas aquellas compañías que no tenían o que tenían acciones al portador debían convertirlas todas en acciones nominativas. Nominativas que parezca el beneficiario final de las mismas. Perfecto. Muy bien. En el caso de... aquí me escriben. Vamos a ver. Perfecto. Excelente. Ok. En el caso de las estructuras complejas, que son aquellas de análisis de titularidad, ya se va a presentar lo que es la transparencia de capa, look-through approach. O sea, eso es la obligación de presentar en el H1 y en el H2 la titularidad vamos a decir, por capas, por holding, por subsidiarias hasta llegar a la última persona, a la persona física final subyacente, que es la verdadera que se debe de identificar. Puede ser incluso si hay una cadena de titularidad y se encuentran en fundaciones o en trusts, debe hacerse la continuación o la continuidad hacia arriba hasta identificar la persona natural final. Eso no importa qué tipo vamos a decir, de holding, sea un folding, un fondo de inversión, un fideicomiso, un trust, una fundación. Todas, en todos los sentidos, aunque sea la accionista, debe identificarse ya el beneficiario final de la misma. Por ejemplo, aquí yo tengo una sociedad con socios de inmueble y socios de banco, una sociedad anónima A, una sociedad SRLB y una sociedad anónima A. Ahí está. ¿Qué tenemos? Que la B, aquí tengo un 70% y que el beneficiario final de este es el A. Vamos a decir que es el que tiene la totalidad de las acciones de la empresa C. Entonces, en ese caso, de ese tipo de empresas que tengo socios todos corporativos, en este caso, esta persona que es la que ya reside, es la que se considera como tal. Es importante, en las SRL a veces tenemos casos de SRL extranjeras que están registradas en Dominicana o SRL que tienen, por ejemplo, el gerente, el gestor, tiene una acción y la compañía extranjera, que es la propietaria de la dominicana, tiene un 99%. En esos casos, esa persona que tiene un 1% probablemente sea la persona que tome las decisiones, sea beneficiario final, control efectivo, y que probablemente en algunos casos también participe en la holding. Entonces, siempre vamos a ver que puede tener no solo control efectivo, sino que también que puede ser control accionario. Bien, como le decía, para mucho más fácil, una holding que tiene un 60%, la empresa ABC tiene 3 accionistas, la holding de 60, inversiones un 2, 3 de un 30 y Juan Pérez un 10. Cuando revisamos, la holding se encuentra un único accionista, María, con el 100%. O sea, esta holding pertenece a María García. En la compañía de Inversiones S.A. dice que se encuentran 2 accionistas, uno Carlos Pérez con un 70 y Ana Martínez con un 30. Eso tiene un 30%. ¿Quiénes son beneficiarios finales? Entonces, en estos casos, van a ser beneficiarios finales María, que controla el 60% de la holding, o sea, el 60% de la empresa ABC. Carlos Pérez, que es una controladora indirecta, porque tiene un 21%, que ese es el 30% del 70%. Y María Martínez, que tiene un 9%, que no supera el 20%, pero que puede en un momento determinado ser beneficiario final, control efectivo. Juan Pérez, que no supera el 20%, ese podría ser en caso de que ejerza control efectivo. Pero de hecho, lo podemos identificar en esa cadena de titularidad a María como controladora, como control accionario, porque posee el 60% de las acciones de ABC vía la holding. Carlos Pérez, que posee indirectamente un 21% de ABC, que es el 30%,
el 70% del 30% de inversiones 1, 2, 3. Entonces, ahí podemos ver cómo definimos, cómo podemos determinar. Entonces, cuando yo vaya a llenar mi H1 y mi H2 de esa compañía ABC, yo voy a tener beneficiario final, control accionario a María y a Carlos. Y en control efectivo, pudiéramos decir que María es control efectivo, pudiéramos, eso va a depender del proceso investigativo de quiénes son los que ejercen control efectivo. Y también deberíamos verificar si Ana Martín y Juan Pérez son control efectivo. Aunque no superen el 20%, pueden que sea en un momento determinado control efectivo. Bien, en el fideicomiso, le comentaba que tenemos los beneficiarios, el fideicomitente, que va a ser la persona que aporta los bienes al fideicomiso, la fiduciaria, que es la que administra, el beneficiario, que es la persona a quien se le atribuye dentro del contrato de fideicomiso los beneficios a recibir, que puede ser el fideicomitente, fideicomisario también. Y la persona con control final que ejerce sobre la misma, que normalmente está dentro de, vamos a decir, dentro del contrato de fideicomiso y que es quien le da la pauta a la fiduciaria para ejercer. Por ejemplo, en muchas de las constructoras se establecen que crean proyectos de fideicomisos inmobiliarios. Las fiduciarias hacen lo que dicen las constructoras como fideicomitente. Entonces, en ese caso, el fideicomitente sería que probablemente es fideicomisario, se convierta en beneficiario final en cabeza del fideicomiso. Bien, aquí, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, que no tienen, no son sin personalidad jurídica, eh, no hay porcentaje de mayores al 20%, sino que se define control efectivo final. Es difícil que no vamos a tener control efectivo accionario, sino porque no tiene acciones, no tiene personalidad jurídica. Por consiguiente, en los fideicomisos siempre vamos a tener lo que son el control efectivo final, que es lo que se incluye dentro del formulario H1, H2. En el caso de las asociaciones sin fines de lucro, que tampoco tienen, vamos a decir así, una estructura accionaria, en este caso vamos a tomar en cuenta quiénes son las personas que ejercen el control dentro de la entidad como tal. Las personas políticamente expuestas, ya sabemos que en estos casos vamos a identificarla como beneficiario final, si se activa como tal, ahí ya en cuanto a sujeto obligado a la ley de prevención de lavado de activos, van a tener que hacer una debida diligencia ampliada o reforzada. Muchas veces, eh, cuando tenemos empresas que funcionarios PEPs o personas políticamente expuestas son parte de la entidad, principalmente lo podemos ver en ONG, que muchos de ellos crean esas fundaciones para esto. Tenemos que tomar en consideración que esa persona, que es la que toma la decisión, el control efectivo, debemos transparentarlo como tal. En cuanto a lo que sería el refuerzo de las operaciones, ya habíamos hablado que tomamos en cuenta la, lo que sería el procedimiento de ampliación o rebustecer la documentación que me implica esto. Por ejemplo, en la identificación del control, vamos a ver todos los mecanismos que haya obtenido la administración o la empresa para definir quiénes son esos de control como tal. Poquito aquí ya para que le quede como parte del proceso de prevención de lavado de activos, lo que es la política de conocimiento del cliente, que parte de la debida diligencia, la conservación de los registros por más de 10 años, la continuación de la información, o sea, la actualización de la información y los reportes que se hacen ante la unidad de análisis financiero cuando tenemos esas señales de alerta o esas red flags dentro de los sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Bien, esto es un overview, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando hablamos de el llenado, la naturaleza del llenado del H1 y el H2, lo primero es que son instrumentos que la administración ha creado para cumplir con lo que establece la ley plan. Eh, Estos anexos son mecanismos de captura de información de los beneficiarios finales. Se hace vía la oficina virtual. Eh, los formularios no son normas legales con rango de ley, o sea, obviamente, pero son disposiciones reglamentarias y forman parte del proceso de cumplimiento. ¿Alguien me escribe? Vamos a ver. Oh, perfecto. Me dicen que aclare de las fundaciones, dónde me debo colocar las informaciones. Mira, las fundaciones tienen un formulario que es el ISFL1. En ese formulario hay un anexo D de web que contiene lo que es los beneficiarios finales. Normalmente se incluye el consejo que administra la fundación. ¿Por qué? Porque ese consejo es el que toma decisiones y se consideran beneficiarios finales control efectivo. En caso de que dentro de la fundación haya la asamblea que se hayan establecido, establezcan específicamente algunas personas con poder, con titularidad, entonces ya vía estatutaria o vía de hecho, o que se haya nombrado vía un poder, también debemos incorporarlo, aunque no pertenezcan al consejo, porque yo puedo tener un administrador que no pertenece al consejo, pero que le he dado poder para ejercer el control de la sociedad. Entonces eso va en el formulario, en el formulario, en el G, en el D del ISFL1, que es el formulario de declaraciones juradas para instituciones sin fines lucrativos. Eso ahí también vamos a incluir las cooperativas, las fundaciones, los condominios que tienen, condominios, por ejemplo, de plazas comerciales y condominios también de viviendas, que debemos llenarle la declaración jurada como tal. Espero que le haya sido satisfactorio. Mm, ok, a ver, alguien me escribe. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces tenemos aquí el reporte el reporte del formulario. Vamos a ver la estructura, revisar la estructura y el control, aplicar los criterios legales, que vimos que son tres criterios legales, fuentes confiables de verificación. ¿Por qué? Porque voy a revisar los estatutos, las asambleas, voy a revisar poderes o documentaciones que me validen esa estructura de control que yo estoy verificando y obviamente completamos el H1 y el H2 de la declaración jurada. Dentro del H1 y H2 tenemos en el H2 una información pertinente que es al final, que es la actividad económica. Esa actividad económica debe ser consona con la que ya tiene la actividad económica registrada en la entidad en la administración tributaria y que debe ser equivalente a la que yo tengo en mi registro mercantil y en mis estatutos. Si la actividad económica que tengo en la DGI no marcha con el registro mercantil y con los estatutos, significa que yo tengo mis datos desactualizados en la administración tributaria. No porque yo lo haga en el H1, en el H2 ya se me actualiza. No, yo simplemente estoy informando que yo tengo un cambio, pero debo hacer el cambio vía el formulario pertinente, que en este caso es el RC02. Puedo hacerlo de manera física, depositando la documentación soporte o de manera virtual, cargándolo vía la oficina virtual para la actualización de los datos. Ok. Aquí el sistema establece la transparencia fiscal y la prevención de lavado de activos. Esto es los dos objetivos estratégicos de la identificación de los beneficiarios finales. Las tres obligaciones, como yo le había comentado, identificar, verificar y documentar. Eso es vital para nosotros que vamos a llenar el formulario H1, H2. Tenemos que identificarlo, verificarlo con los documentos que lo ampara y obviamente tener la documentación pertinente. Consecuencia del incumplimiento de no llenado del H1 o H2, vamos a tener contingencias fiscales
que pueden venir en sanciones administrativas de antilavado también de, del, la Comisión de Prevención de Lavado de Activos. También pueden ser graves dependiendo de qué tan, dependiendo del proceso, ¿verdad? Si en un momento determinado yo adrede, no lo identifiqué porque quienes forman parte de los beneficiarios finales están en la lista, por decir algo, están en la lista de la ONU, por decir algo, y no lo identifico para que no se vea eso, ya ahí puede conllevar incluso a responsabilidades penales dentro de la ley de prevención de lavado de activos. Y, y el riesgo reputacional y profesional de la persona, de nosotros los auditores y asesores fiscales, por el no llenado, el no cumplimiento de las obligaciones, que es un mandato. Me preguntan, al principio estuve explicando los contribuyentes sin operaciones y no pudimos escuchar. Entendemos que se deben llenar los formularios H1. En este caso, el beneficiario final fue determinado por... Correcto. En las empresas que son sin operaciones o, o que son empresas tenedoras de activos o que son empresas que se han constituido pero que ya tienen un cese de operación, eh, tenemos varios casos. Una empresa sin operaciones que está constituida pero no ha empezado a operar, eso tiene un beneficiario control accionario. No va a tener control efectivo porque no está haciendo función. Pero los estatutos también mandan que si se nombró como, por ejemplo, en una SRL que no tiene operaciones, pero sin embargo está nombrado el gerente o los gerentes o el gerente de la entidad tiene control efectivo, aunque no esté haciendo operación. Debe llenarse el formulario H1, H2. Por ejemplo, en una entidad que esté en proceso de liquidación, yo voy a tener un control efectivo, el liquidador, que se haya nombrado en el proceso de liquidación de la sociedad. Entonces, ahí vamos a ir determinando, dependiendo de quién se trate. Vamos a tener control accionario y control efectivo según sea el caso. Las alertas o las red flags, ¿verdad que sí? Tenemos acciones nominativas o prestanombre. Eso se usaba muchísimo. Empresas que le ponían una acción para cumplir con un requisito y que no se han transformado. Ojo con esto, porque eso forma parte del proceso de verificación de esas sociedades que son prestanombre o de esas personas que son prestanombre. La titularidad múltiple, la negativa a no presentar las informaciones. Yo he tenido casos de empresas multinacionales que yo le digo, mira, quién es la composición de los accionistas de la entidad internacional? Y no me la quieren dar. Eso es una, una negativa que puede traducirse en problemas fiscales. En estos casos, yo como asesora no lo pongo, pero sí dejo documentado dentro de mi informe que no me dieron las informaciones pertinentes para cumplir con el debido proceso. Cambios justificados de la estructura accionaria que no se han actualizado, como yo le comentaba, y discrepancia entre el control real y el control formal. Altos riesgos, podemos ver lo que son los PEPs, las entidades complejas, las jurisdicciones de riesgos, obviamente. La de riesgo medio es una auditoría estándar, ¿verdad? Un enfoque basado en riesgo. Y ya la de bajo riesgo es una diligencia simplificada. O sea, casi nunca tenemos mayores inconvenientes. Este será un resumen de normativo de dónde conseguir las informaciones pertinentes que estamos viendo dentro de la Ley de Prevención de Lavado y su reglamento y obviamente los procesos que tienen que ver con lo llenado de las informaciones. Los 5 principios irrenunciables de, por ejemplo, siempre dentro de la identificación de un beneficiario final es que siempre debe ser una persona física, que prevalece el control antes que el porcentaje, que la obligación es tripartita. ¿Por qué? Porque debemos comprender lo que es la identificación, la verificación y la documentación, la doble dimensión de la legalidad, la legalidad de la ley PLAT y de la parte tributaria, y el riesgo de incumplimiento multidimensional, o sea, que puedo tener una parte penal por la de prevención de lavado de activos y una parte sancionatoria tributaria y de reputacional también por la parte fiscal. Ya aquí hablamos bastante de esto. Vamos a ver un ejemplo
yo tengo aquí el caso. Alfa SRL tiene dos accionistas. Juan, que tiene un 25%. En este caso supera el umbral del 20, ya califica inmediatamente como beneficiario final. María, que tiene un 15%, no alcanza el umbral, no califica para este criterio. Y empresa X, que tiene un 60%, es, es una cadena de titularidad. En este caso, el beneficiario final que posee el 20 sería Juan. ¿Qué va a pasar con esto? Que ese 60% que tiene la empresa X, debemos determinar quién es la persona física subyacente, ya sea para control accionario o control efectivo. Ahí sí me va a dar, yo tengo un control directo, que en este caso sería Juan. Aquí solo estoy identificando el control directo. En este caso, que es la empresa Beta, una cadena de titularidad, una holding con un 80-20, 80 la holding, 20% Pedro. En la holding, Laura tiene un 50 y Carlos tiene un 50. En estos casos, ¿quiénes son titulares? ¿Quiénes son beneficiarios finales? Vamos a tener como beneficiarios finales a Pedro, que tiene el 20% control accionario, a Laura, que es el 50% del 80%, que será un 40%, y Carlos el otro 40%. O sea, los tres son beneficiarios finales en esa cadena de titularidad. En cuanto al control efectivo, por ejemplo, Gamma SRL, tenemos el caso, Ana tiene un 10% de participación, no alcanza el 20%, pero tiene poder de veto, firma decisiones estratégicas y determina la dirección de la empresa por acuerdo contractual. En este caso, se considera Ana como un beneficiario final, control efectivo. Los demás socios que son inferiores al 20, que no ejerce control, no califican como beneficiarios finales. Por tanto, no debo incluirlo como beneficiario. Sí son accionistas y dentro del H1, la primera parte del H1 es la composición accionaria tal cual como la tiene la entidad. ¿Quiénes son los accionistas? Ahora bien, ya la parte B del H1 es el beneficiario final, control accionario. A ver, ¿quién me escribe? Las empresas inactivas por muchos años y por tanto no se transformaron, pueden afectar a uno de los accionistas que actualmente sí. Mira, es que una empresa inactiva que no se transformó y que tiene morosidad o está de baja o tiene o tiene alguna deuda o lo que fuese, sí afecta al accionista que esté dentro de esa entidad. Por eso es tan importante que si yo presté, porque ahí es un prestanombre y sigo siendo parte de la entidad, debo solicitar que se actualice esa compañía y se me dé de baja. Porque yo no puedo, a mí no me pueden obligar a pertenecer a una entidad que no, que a ser socio de una entidad. Entonces, eso sí hay que actualizar los datos. Señores, la actualización de los datos es obligatoria. Te dice la administración que tú tienes 60 días para actualizarlo. Y ahora, eh, si tú no lo haces, tú eres pasible de multa. Las multas, la administración está tomando en consideración el salario mínimo establecido para las entidades, para las empresas no sectorizadas. O sea, que va a ir desde grande hasta microempresa y el rango será desde cinco salarios mínimos hasta 30 salarios mínimos, dependiendo de cuál sea el sector al que tú correspondas. Alguien me escribe, vamos a ver. Mira, es que si no tiene deuda, no se sabe de ello, sigue siendo un riesgo. ¿Tú por qué está ahí? Esa empresa probablemente se dio de baja, la administración le dio de baja a la RNC o la suspendió. Como no tiene nada, recuérdate que tiene un riesgo fiscal del impuesto a los activos, aunque no tenga operaciones, tiene un capital que habría que pagarlo. Esas deudas, aunque no estén determinadas, son omisiones de impuestos que se deben. Entonces, ojo con eso, porque a veces dicen, no, yo no tengo deuda, porque no tengo deuda porque no la puse, porque no he hecho la declaración, pero no significa que no la tenga. Bien, vamos a ver este caso de una estructura compleja. Delta SRL tiene una participación de un socio intermedio ABC con un 70%, de lo cual ese 70, Marta tiene el 60 y Ricardo el 40.
La participación final, en este caso de 70, y el beneficiario core sería José con un 30% directo. Entonces yo tengo beneficiarios finales a Marta con un 42%, a Ricardo con un 28% y a José con un 30%. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, pudiera darse control efectivo de Marta, porque tengo un 42% tanto de control accionario como efectivo. Y en el caso de Ricardo, también pudiera incluirse con ese 28% como parte del beneficiario final, control efectivo y control accionario. En este caso, los tres serían controles accionarios y efectivos. Siempre y cuando, vuelvo y repito, que tenga el poder de decisión. En el caso del residual, que por ejemplo Epsilon tiene múltiples socios de 10% cada uno, ninguno alcanza el 20%, un fondo de inversión de un 50%, una entidad jurídica sin persona física directa identificable. No existe ninguna persona física con control efectivo comprobable. El criterio sería Carlos, gerente general, que como no pude identificar una persona física de control efectivo o control accionario, se establece de un control residual como máximo ejecutivo de la entidad. Recaería sobre esa persona como control efectivo residual. Ya le había comentado que prevalece el control ante el porcentaje. O sea, si no llegamos al 10, vamos a ver quiénes son los de control, ya sea residual o efectivo. Eh, la base correcta de identificación es el fundamento del cumplimiento de la ley antilavado. El control accionario versus el control efectivo no son excluyentes, son complementarios y jerárquicos. ¿Qué significa esto? Que los controles accionarios se aplican en orden de análisis. Siguiendo la lógica, primero yo voy a aplicar el porcentaje, el control accionario, si tiene, que sería la parte directa, y si no, evaluaría la de control efectivo y la de control residual. En ambos casos, yo lo puedo, se puede, vamos a decir, la clave para elegir será el orden lógico según se clasifique, pero pueden ser concomitantes, no son excluyentes. El primer filtro es el control accionario, si tiene mayor o igual al 20%. El segundo filtro es el control efectivo por acuerdos, por poder de decisión o por control de hecho, tal cual como yo le había comentado. Y el tercer criterio sería el criterio residual de la alta gerencia, cuando no pueden identificar ni el efectivo ni el control accionario. La norma establece la sustancia sobre la forma. La sustancia significa la realidad económica por encima del control efectivo o por encima del control accionario. El enfoque correcto se reporta si hay mayor al 20%, control accionario, el control de persona física efectivo, si se reporta como control efectivo, y en caso de que exista ambos, se van a clasificar ambos beneficiarios finales. En este caso, por ejemplo, una estructura donde Juan tiene un 20% del capital y María tiene un 10%. A primera vista, Juan sería supera el 20%, sería un beneficiario control accionario. Sin embargo, el beneficiario final, control accionario, y María pudiera ser un beneficiario final, control efectivo, siempre y cuando dirige la de toma de decisiones. Un error común que se reporta es que solo reporta el que tenga el 20%. Y si hay accionista, no miro el control. Es común que si ya yo tengo el 20% mayor al 20%, no hago el H2. Eso es una barbaridad. Tengo que hacer ambos análisis. Vamos a hacerlo por criterios, rango por rango. No es que voy a dejar de hacerlo. Yo voy a identificar todos los beneficiarios finales que hay en mi empresa, sea control accionario o control efectivo. Eso es importante porque muchas veces
Si ya yo tengo mayor al 20, ya yo no tengo que identificar el control efectivo y eso es mentira. Tengo que terminar el análisis completo. La pregunta es, ¿quién realmente manda o se beneficia económicamente de la entidad? Ese es para nosotros poder decir que es el control efectivo. Em, para trabajar la conclusión final, ¿verdad? Ya sabemos que los son beneficiarios finales o por control accionario o por control efectivo o por alta gerencia o residual. Preguntas jóvenes, con esto completamos algo sencillo, pero completamos la parte que corresponde al llenado del H1, H2. Y el H2 presenta al final, además de la actividad económica, las sucursales que tiene eso es informativo para ver estructuras complejas, más que todo, eh, para la administración tomar como base esa estructura compleja. Si tienen alguna observación, alguna pregunta, este es el mejor momento para que me puedan hacer cualquier duda que tengan al respecto. Jóvenes, ¿no hay dudas? ¿Estamos claros? Entonces, a partir de ahora, no podemos dejar vacío el H1, el H2. Una persona puede hacer control efectivo y control. Sí, correctamente. Una persona puede tener ambos control, ambos puede ser tanto beneficiario final, control accionario, como beneficiario final, control efectivo. Por eso le comentaba, tenemos que hacer la investigación completa de quiénes son control efectivo y quiénes son control accionario. Eso unido, yo le decía que pueden ser concomitantemente, pueden ser ambos. No tengo que, no son excluyentes, no que si ya yo tengo el 20 no voy a investigar quiénes son control efectivo. Yo puedo tener el mismo contribuyente, el mismo beneficiario final, control accionario, puede ser también control efectivo. Eso, o puede ser distinto. Yo he tenido casos en que son distintos y he tenido casos que son lo mismo. Eso es importante. Sí, el material yo lo voy a compartir en el grupo de Learning by Niva, en los grupos que tengo de WhatsApp para el que quiera tenerlo. Además de que posteriormente vamos a cargar a nuestro canal de YouTube esta grabación. Así que jóvenes, si no tienen otra pregunta, hemos cumplido el programa de 2 horas, tal cual se le había prometido, para que puedan llenar debidamente el formulario H1, H2. Bien, jóvenes. Muchísimas gracias. La grabación será colgada, no serán enviadas. El material, vuelvo y repito, lo mandaremos vía los grupos de WhatsApp. Perfecto. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Que pasen feliz noche. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Profe, Dígame. disculpe, yo tengo una pregunta. Si ya yo hice la declaración del IR2, pero no tomé en consideración llenar el formulario H1 o H2, ¿tengo que borrarla para poder completarlo? Si te permite el sistema borrarla, la puedes borrar. Si no, tienes que rectificarla formal. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, perfecto. Gracias a ustedes.